Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. De la República por mi visión académica, por mi visión institucional. ¿Qué pasaría si el Congreso decide no aprobar la reforma como el presidente la plantea? ¿Se expulsarían del PRM a esos legisladores? ¿Correrían esa suerte? ¿Ellos estarían violando la Constitución si se alejan o si se distancian de lo dispuesto por el presidente en el proyecto de reforma? Entiendo que no. Yo creo que así como el presidente ha oído las voces de diversos sectores del país que cuestionaron el punto de la reforma del artículo 174 que mandaba a la conformación del Consejo Superior del Ministerio Público de conformidad con la ley, de manera que no serían los miembros dispuestos en la propia Constitución vigente hasta la fecha, y que el día de ayer ha respondido el consultor jurídico señalando que ese texto no va a ser tocado, especialmente después que doña Miriam Germán hace público el comunicado de que a ella no se le consultó con respecto a la reforma del mecanismo de designación del Procurador General y del Consejo del Ministerio Público, y que ella quería dejar constancia de que ella no había dado opinión, porque surgió una noticia falsa de que la Procuradora había sugerido reformas al Consejo. Y doña Miriam, que no se queda callada, hasta Balaguer le respondió en su tiempo. Doña Miriam y lo hace de manera privada y de manera pública. Claro, ha respondido, ha dicho que ella tenía el derecho de opinar, pero que no ha opinado. Que cualquier ciudadano tiene derecho de opinar, que de hecho el presidente no tiene por qué consultarla. Pero deja ver claro que no fue consultado. Mira, en ese mismo tenor, el presidente Luis Abinader, según el consultor jurídico, sacó de la modificación de la Constitución el asunto del Ministerio Público. Sí. Parece que lo que no el del Ministerio, del precisamente sí, del Consejo. Estamos hablando de esa misma línea. Sí, claro. De la misma línea, pero digo que parece que lo de Miriam tuvo peso porque entendemos nosotros, ¿verdad? Porque el presidente sacó esa parte de la reforma. Tú tenías una huelga de fiscales. Sí, exacto. Tú tenías fiscales marchando al Palacio Nacional, porque mandar que una cuestión que está hoy en la Constitución se te coloque a nivel de una ley ordinaria es un tema un tanto complejo para los fiscales. Sin embargo, yo creo que este aspecto de que los legisladores del PRM no pueden presentar nada distinto, no pueden. Eso como un cuco, o sea, el presidente puede estar muy bien intencionado, pero él es una cabeza nada más. Pero nosotros hemos discutido aquí, en este escenario, el asunto de que nosotros nos sentimos mal cuando un diputado, un legislador, no se para a expresar, a analizar, a profundizar. Entonces, y nos iríamos al año 1800 cuando el corroboro de Juan Antonio Alí, no un corroboro que necesitábamos, entonces no teníamos y que la Constitución lo prohíbe. No teníamos Congreso, ¿verdad? La Constitución prohíbe el mandato imperativo. Entonces el presidente Abinader, quizás el consultor jurídico, los técnicos en derecho deben asesorar mejor al presidente Abinader en algunos planos de justicia constitucional o de normativa constitucional. Es que tú tienes que guardar la forma. Si tú sometes un proyecto, deja que la Asamblea lo decida. Y si la Asamblea llega a entender en su soberanía que no va a colocarle a su líder político, porque son la gente del PRM, yo creo, por ejemplo, que el presidente Abinader está cometiendo un error castrándose, como lo hizo Danilo Medina. El PLD se dividió en dos por un transitorio de la Constitución, donde Danilo Medina decía que él no aspiraría a la presidencia de la República ni para el 2020 ni jamás.
Abinader, que no tiene la necesidad, porque Danilo Medina lo hizo por la presión de Leonel Fernández. Abinader no solo incorpora eso, incorpora 2 transitorios. Abinader quiere que no haya reelección, más allá de 2 periodos, y está bien su visión. Yo la comparto. Teóricamente creo que un hombre o una mujer en este país con 2 veces que gobierne puede hacer un aporte importante a la nación, y si no lo hacen 2 veces, deben haber otros hombres y otras mujeres que puedan gobernar al país. República Dominicana tiene que producir por lo menos 50 hombres en un siglo que puedan gobernar. Puede producir lo que tengan las condiciones, hombres o mujeres, sí, o más. Entonces yo creo que 2 periodos puede ser suficiente. Ahora, cuando una asamblea viene y coloca el nombre de una persona, porque queda implícito el nombre, tácitamente la Constitución tiene el nombre de Danilo Medina, y la nueva va a tener el nombre de Abinader. Eso hay generaciones posteriores que no lo van a entender. Leonel Fernández no se castró políticamente con la reforma. Leonel Fernández se mantuvo vigente hasta el punto de que él, que ya no podía ser candidato, ¿no? Leonel debió ser presidente en el 2004, ¿verdad? Y ya a partir del 2004 no ser presidente más, porque la Constitución de 1994 establecía 2 periodos, uno sí y otro no, o sea, no podía postularse a seguidas. Lo que hizo Leonel fue que en el 96 no se postula en el 2000, podía postularse en el 2004, pero Hipólito Mejía, con la ambición de poder, modificó esa Constitución y habilitó a Leonel Fernández, que podía entonces ya no aspirar a 1, sino a 2 de manera consecutiva. Y Leonel Fernández, sabiendo que en el 2012 no podía aspirar más, modificó la Constitución en el 2010 y se habilitó para 2 periodos más. Ahora resulta que de los candidatos a la presidencia o de los señores que han sido presidentes de República Dominicana, solamente Leonel Fernández e Hipólito Mejía pueden ser candidatos de nuevo. Pero la edad de Hipólito Mejía yo creo que ya no le va a permitir ser candidato. De hecho, no está en la agenda de Hipólito serlo. Solo Leonel Fernández puede serlo. Entonces el PRM, los diputados del PRM pueden ver al presidente Abinader con la posibilidad de ser de nuevo candidato, aunque nunca lo sea, que yo creo que él salía mejor para la historia si modifica la Constitución y le dice al país y lo cumple, que sin estar amarrado por la Constitución, él no iba a ser candidato. Yo entiendo que podía reformar incluso la Constitución antes por la cultura política, Wallis. Desde que Abinader se amarre, el PRM empezará a dividirse. Oh, sí, de una vez. Empezará sí. a dividirse, porque este país, la cultura política es así. Cuando no tienes posibilidades de ser presidente, y ahí se va a desafiar entonces el liderazgo, porque Leonel Fernández era líder del PLD hasta que dejó de ser presidente. En el 2012 Danilo Medina le robó el liderazgo. Entonces Abinader parece que hay algunas cosas que dentro de la cultura política quizás no las esté viendo con mucha claridad, porque ya hay gente sacando la cabeza antes de el presidente seguramente. Entonces ahora, si los diputados vienen y los senadores y hacen un cambio a la propuesta, habría una crisis en el PRM, pero también habría una crisis en el PRM si a esos diputados se les obliga a quitarse 53 y ellos vienen y dicen, no, espérate, nosotros somos los libres del pueblo, tenemos más posibilidades de seguir siendo diputados. Si en mi provincia hay 3 o hay 4 o hay 5, en lugar de haber 4, 3 o 2. Esa situación la tiene el presidente Abinader ahí como caliente, y yo creo que es mañana que va a presentar el proyecto, pero que hay tiempo como que se reflexione, porque una vez se convocó la ley de reforma, que es una ley que no puede objetarla el presidente, la ley de reforma, entonces los senadores tendrían el tiempo para convocar la Asamblea Nacional, constituirse y ver con libertad la propuesta del presidente. Incluso pueden
dejar la Constitución como está y rechazar la reforma. Sí, ese es el poder soberano que tienen ahí. Entonces yo creo que el presidente tiene el poder ejecutivo, el poder legislativo, aunque él sugiera, no puede hacerlo en base a orden, porque la Constitución se lo prohíbe, señor presidente. El mandato imperativo está prohibido en la Constitución, no puede. Y usted quiere pasar a la historia como un presidente democrático. Es lo que yo entiendo, que el amigo Antoliano Peralta y los demás asesores que tiene el presidente, que le digan al presidente que lo haga y que si quiere que se reúna, pero que no, que públicamente los trate a los señores diputados y a los senadores como muchachos, y al presidente como muchachos demandados, porque entonces vamos a tener una situación muy difícil. Nadie va a creer en ese Congreso, se nos va a ir de la mano el poder legislativo, y esa no es la gracia de la Constitución, es separación de poderes. Y si vamos a reformar el Estado, es para tener un mejor Estado, no es para que se maneje desde el Palacio Nacional, el Congreso. Y me excusa, señor presidente. Doctor. Me excusa, señor presidente, porque esto se lo diría a usted y se lo diría a cualquier presidente que tenga el país en un momento dado, porque es mi línea institucional. Y yo sé que usted no es abogado y que está bien intencionado con lo que busca y que no quiere que se le vaya de las manos, pero el Congreso es el Congreso y es en su poder que está reformar la principal ley del país, que es la Constitución. Incluso, doctor, muchos opinadores han dicho al presidente, o han sugerido al presidente, que él debió, además de Antoliano Peralta, con el tema de la reforma constitucional, asesorarse con gente especialista como el reciente saliente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, que yo sé, doctor, que ante un llamado del presidente Luis Abinader para una asesoría y que le ponga algunos puntos importantes del proyecto de reforma que el presidente presentará, yo pienso que iban a ir por la línea correcta. Bueno, ya lo dijo, don Milton le sugirió algo al presidente. El presidente pero no. Quizás de manera pública, pero no, por ejemplo, que el presidente le entregue el dossier y que le diga, observe, dígame y explíqueme. Yo entiendo lo que usted dice, pero como no lo hizo doña Emma, hizo él como doña Miriam, dio su opinión. Sí, él dio su opinión y le dijo al presidente, yo estoy de acuerdo con don Milton ahí, que al presidente que no delegue el Ministerio Público, porque el Procurador General es el jefe del Ministerio Público y el Ministerio Público es el encargado de la política criminal de un país, de la investigación y de la persecución. Ahí te llega un loco o una loca que no se puede mover y te amarra el gobierno. Mira, un juez, un amigo nuestro, amigo común, casualmente tocamos el tema y el mismo planteamiento que tú haces, ese mismo planteamiento tiene él, que el presidente no puede desprenderse jamás del control del Ministerio Público. Porque sabemos hoy, pero no mañana, doctor. No, pero eso es que toda la seguridad, la Fuerza Armada, la misma posición tuya tiene ese magistrado. Dice, no, Dalí, es que el presidente no puede, es una utopía. Y que te han amarrado, esos fiscales independientes en América Latina, sin conciencia, te han amarrado el Ejecutivo. Te lo han amarrado. Entonces, un presidente tiene que tener un procurador que le siga sus líneas, sus grandes líneas de política. Eso no es que tú intervienes en la justicia, no, es que es el Estado, es la seguridad, es la seguridad pública, es todo. Y que le escuche, doctor, porque doña Miriam, doctor, el pedimento, lo que dijo el presidente en la semana del pasado lunes, de que le iba a solicitar a doña Miriam que permanezca hasta que él organice ese tema de la elección del nuevo procurador, y ella al parecer dijo que sí, que ella se va a quedar. El presidente dijo, bueno, es cuestión de un mes y medio hasta que avance lo de la reforma. Hasta que la reforma. Y ella, que ya al parecer tiene la información de que va a ser enviada a una embajada, ha dicho que sí, que se quedará ahí a aguantarle un poco más al presidente en la posición hasta que pueda resolver el tema del nuevo Procurador General de la República y la forma de elección, si finalmente será como el presidente Luis Abinader lo tiene planteado en el proyecto. Sí, ese tema obviamente es muy complejo, pero don Milton Ray Guevara opina, yo siempre he opinado así, no se puede el Ministerio Público en un país que todavía no ha fortalecido su vida institucional, decir que ese señor no obedece a nadie. Porque Jean Alain, fíjense lo que hizo, obedeciendo al presidente,
todos los líos que hubo ahí. Entonces viene alguien y se cree presidenciable, porque se puede creer presidenciable estando ahí y te puede generar problemas. Entonces es un tema muy delicado. Sin embargo, yo entiendo hacia dónde el presidente quiere apuntar. Para el presidente ha sido un sueño, una justicia independiente, pero tal vez el presidente no ve que el Ministerio Público no es en sí mismo la justicia, que el Poder Judicial es uno y el Ministerio Público es otro órgano. Y el Ministerio Público representa a la sociedad, representa incluso al Ejecutivo en lo que son las grandes políticas. Y el Poder Judicial sencillamente va a actuar como un imparcial en un proceso. El Ministerio Público no tiene que ser imparcial, porque en los procesos el Ministerio Público es una parte. Y como parte tiene un interés y como parte quiere probar la culpabilidad, por ejemplo, de un imputado. Ahora, ¿qué es lo que ellos pierden de vista, Vidal? La objetividad a muchos de ellos, y que tanto tiene que aportar a favor. La prueba de descargo es una creación, por ejemplo, de los códigos de acusación, pero que no es un tema constitucional. Sí, pero que tú has visto que los fiscales casi nunca, es muy difícil un fiscal. El fiscal te machan, es así, esa no, es así, esa no. Sí, pero que esa tendencia del fiscal que persigue Oraliz y que prueba es una tendencia universal. O sea, si tú eres fiscal y tú sientes que X es culpable, sí, y a ti te llega una prueba que debilita tu marco probatorio, sí, lo más probable es que tu instinto de fiscal te haga no presentarla. ¿Y cómo sabe el otro que llegó? ¿Pero qué tú estarías haciendo con eso? ¿Te violentando? Es así, yo digo, el Código Procesal Penal dice... Pero como tú dices, así es lo que sucede. El Código, porque es una parte. Entonces, sí, en el Código al fiscal se le procura tratar como si no fuera una parte. El fiscal debe probar la acusación. Y también el Código dice, y si tiene una prueba de descargo, debe incorporarla. Pero y esa cultura tú tienes que trabajarla. Sí. Porque una cosa es la norma y otra cosa es la línea de cultura que hay. Entonces, los fiscales estrellitas no te van a hacer eso nunca. Nunca te lo van a hacer. Nunca te lo van a hacer. Y lamentablemente es así.